Desde 5R que se viene la salsa de Loyola. Es en la cancha de abajo, vamos a darle chola. Bienvenidos al primer capítulo de 5RG Sports de 2026. Lo vamos a dividir en 2 episodios. Esto es sobre el fútbol del Colegio San Ignacio en Venezuela, un colegio histórico que ha formado líderes políticos, empresarios, deportivos, y parte de esa formación es el fútbol, que es el deporte que domina ese colegio. Y tenemos el privilegio de estar con Leopoldo Páez Pomar, alias Polín, que después no voy a decir de dónde viene ese sobrenombre. El abuelo, por su edad y jerarquía, Patrick Ellis. El otro que lo llamamos, bueno, lo llamo yo, la verdad, nadie lo llama así, el desastre, Edgar Bolívar Díaz, de La Guaira. Y Santiago Pérez Blanco, que hoy también ya no juega fútbol, ahora se dedica a ser influencer y una personalidad de internet, y además hace campañas musicales para otros artistas. Está desde Caracas Ricardo Antequera con Esteban Palacio, así que le cedemos la palabra para las primeras preguntas a Ricardo. Ok, bueno, aquí bienvenido. Perdón, antes, no, Ricardo se puso tímido, así que hablar es Esteban, y aquí con la camisa de Loyola Fútbol Club. Adelante, Esteban. Dime una vaina, Hernando, esa camisa que la mandaste a hacer en Miami, porque la que tenías, sí, la de tus hijos no te quedan. No, esta es mía. Yo me imagino. Además pero es nuevo. Esa franela se la mandó el señor Rafael Ortín de aquí de Caracas. Yo soy testigo de eso. Dale. Y esta es la talla Rafael Ortín, ¿no? Bueno, no creo. Empieza, Esteban, vamos. No lo sabemos. Bueno, bienvenido a los 4, un placer tenerlos aquí. Bueno, a Polín especialmente amigo de hace muchísimos años, el famoso número 8. Número 8. Portugués. Usted tiene que hablar en portugués. Eso era en el Caracas. Ahorita echa ese cuento, Polín. Bueno, nada, los 4, bueno, comenté un poco sobre su inicio de San Ignacio. No sé si los 4 empezaron en San Ignacio desde primer grado y jugaron fútbol o tenían otro deporte antes, no sé. ¿Y dónde aprendieron fútbol, además? Bueno, deja que las preguntas en otro lado, en los arcos, a lo mejor. A lo mejor estuvieron en los arcos. Oye, no, yo te aseguro que Patrick y Bolívar en los arcos no, Así que no se digan, cuenten, pues. Patrick, empieza, Patrick. Bueno, mi inicio. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Puro nivel, Rodrigo, aquí hay puro nivel, Sí, aquí, bueno, como le estaba comentando. Bueno, saludos a todos, pero mi papá no los la dio tanto. Hola, Rodrigo. Al final siempre el caudillo siempre fastidia un poco, Dale, Polín, empieza. Tus hijos te conocen bien, Hernando, perfectamente. Bueno, les comentaba, mis inicios fue en La Guaira, con un entrenador húngaro llamado Américo Vysotsky. Es un ex futbolista que no jugó en la selección, pero sí estuvo en copas internacionales en Europa. Él llega aquí como mecánico de aviación también, se estudió eso. Y los primeros jugadores que él tuvo, sin ánimo de jactancia, bueno, son jugadores reconocidos. Está mi hermano, que actualmente falleció, Freddy Eli, no sé si ustedes lo conocen. Vino tinto, que jugó un Pelé. Chiquichagua Marín, Néstor Vázquez, son jugadores que tuvieron una trayectoria bastante larga en el fútbol venezolano y en la vino tinto. San Vicente de Paúl. Ahí Américo era el entrenador de fútbol del colegio y bueno, ahí empezó todo, y esa suerte de tener a mi hermano Freddy, que nos guió también bastante cuando estábamos pequeños. Pasamos al fútbol amateur en Caracas con el Central Mairense, donde mi querido compatriota guaireño Edgar Bolívar también pasó por esa cantera. Y bueno, mi carrera fue corta en el fútbol profesional, mis 2 hermanos no. Busqué la alternativa de ser entrenador. Y me acuerdo clarito que ya estaban terminando esa temporada de ese año, que fue en el 99 o 2000, no me recuerdo bien, y estaba Polina entrenando a sus equipos clasificados para la César del Vecchio o la Liga Colegial, y tuve la suerte de entrar al colegio por Paco Calderón, no sé si lo conocen. O sea, entraste en San Ignacio más o menos en el 2000. Más o menos, sí, ya yo tengo 27 años en el colegio ya. Bien. Y desde ahí hasta el sol de hoy estoy ahí, no me quiero ir. Me siento muy a gusto en el colegio. He pasado por varias etapas en el colegio. Y bueno, el equipo de entrenadores, desde que entré, bueno, fue un equipo maravilloso. Nos llevamos muy bien. No es fácil adaptarse a, digamos, la rutina de entrenamiento del colegio, pero a la final la agarras, la entiendes y la pones en práctica. Pero ¿Qué equipos entrenas hoy en día, Patrick? Bueno, ahorita tú sabes que, bueno, tú más que nadie sabes esa mal llamada A, B y C que nosotros no la compartimos. Vamos a ver si Santiago nos va a decir cómo él trató de borrar un poco ese mito.
Bueno, yo tuve la suerte, cuando entré al colegio, de entrenar a Santiago y a Luqui. Ellos fueron tus alumnos. Yo los entrené a ellos, yo sí. No sabía eso. Okay. Sí, yo cuando entré, estaba Miguel Cordero, uno de los entrenadores de ella, y fue preparador físico en una etapa de César Farías. Muy buen preparador físico. Wow. Y bueno, volviendo a lo otro, yo tuve a Luqui y a Luqui Santiago. Es Luciano Bérgamo, que es el compadre de Santiago Pérez, que hoy en día vive en La Coruña, en Galicia, y bueno, nos inventó un cuento para no estar aquí hoy y lo extrañamos. Bueno, a ellos los tuve cuando entré al colegio y era un equipo bastante sólido. ¿Qué tal jugaba Santiago? Y tú, Edgar, ya va, espérate, pero ¿qué tal jugaba Santiago? Cuento cada uno. Santiago, el problema de Santiago era que se ponía los zapatos al revés. Ok, era medio patepalo. Él dice que él era capitán y el novio de la madrina. ¿Eso es verdad, sí o no? Sí, bueno, que yo nunca me enteré de eso. No, lo que pasa es que nosotros realmente entramos todos al colegio y ya Santiago estaba con Bernardo, era infantil B, infantil no, que ahora no me acuerdo cómo se dice en Venezuela, pero era infantil A. Ya estaba en la cancha abajo, y a Santiago lo tuvo Bernardo y este tipo de gente, ¿sabes? Sí, o sea, nosotros, ni Bolívar, ni Patri, ni yo, llegamos a dirigir a Santiago futbolísticamente hablando. Decían que era un muchacho con mucha técnica, pero no se movía porque estaba gordito. Bueno, es broma. No, siempre hablaron muy bien de Santiago y de Luqui, que jugaban muy bien, pero sí. nosotros no tuvimos la oportunidad, ni Bolívar, ni Pati, ni yo, tuvimos la oportunidad de dirigirlos, por decirle así, ¿sabes? Sí, mira, Edgar, pasemos con Edgar Bolívar desde La Guaira, que está ahí muy calladito, pero mira, se le ve bien, ¿oíste? Él está entrado un año ya, pero se ve todavía joven. Que hablen los invitados. Estoy escuchando a los compañeros, a Polín y a Patrick. Bueno, mira, mis inicios fueron aquí en La Guaira, que Patrick fue aquí en el barrio, en la prolongación 10 de marzo, en el bloque 3, un líder de la comunidad, pues esos interparroquiales sacó el equipo de aquí del edificio en sus diferentes categorías, y recuerdo que la categoría mía era preinfantil, en este caso en la actualidad sería sub-10, y esos fueron mis primeros pininos. Mi primer entrenador se llamó Carolino Rangel. Carolino Rangel, que es el líder de la comunidad que le estoy diciendo, que se encargaba de todo, los uniformes, de llevarnos la hidratación, de llevarnos a los partidos y traernos, porque nuestros viejos trabajaban, pues, y no podían, como actualmente pasa, que los papás llevan a los chamos, los abuelos. En aquel entonces, pues, uno tenía que como que andar por su cuenta, y él se encargaba, pues, de llevarnos responsablemente y regresarnos a todos. Pero como eran 3 equipos, el preinfantil, el infantil y el infantil C, el que jugaba de primero tenía que ver los otros 2 partidos. O sea, nos quedamos prácticamente que toda la mañana viendo, y bueno, ahí inicié. Cuando llegué a la categoría infantil C, que ya es una categoría, te hablo de 13 años para 14 años, pues me voy a Caracas, decepcionado un poco de la organización del fútbol guaireño, que en aquel entonces no era, La Guaira un estado, era como que era una entidad federal, algo así, sí. Y me voy a Caracas a jugar en la UCB. En la UCB estuve jugando la categoría infantil B, infantil A, y después en juvenil, bueno, llegué ahí a conocer ya lo conocía de nombre y todo eso, pero no he tratado a Patrick. Ya estaba viejo para que yo... ¿Quién jaló a Edgar? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién jaló a Edgar al San Ignacio? Edgar no quería entrenar, no le gustaba entrenar, y en el San Ignacio estaban buscando gente para entrenar, y al final lo convencimos un poco de que viniera. Porque Edgar y yo pasamos muchos años juntos en el Caracas, éramos compañeros de habitación. La verdad que es una persona a la cual yo admiro y quiero muchísimo, es como un hermano de verdad del alma. Y el negro, como le digo yo, el negro. No, pero el negro era Santiago. No, el negro, pero él está hablando el Caracas, el negro Bolívar, para mí era el negro, ¿sabes? Después llegamos pero al final, entre comillas, ya él, ahora que está ahí, te lo confirmará, pero era un poco... Al final yo creo que yo lo convencí de que viniera. ¿En qué año entró Bolívar al colegio? Ahí me pillas, En el 2003 llego yo al Colegio San Ignacio. 2003. Convencido por Polín, pero el que hace como que el puente entre Polín y yo es Johnny. Es Johnny. Sí. Que había ingresado. Apellido de Johnny. Quieren que la gente... Johnny Hernández. Johnny Hernández. Okay. Johnny Hernández ya estaba trabajando en el colegio. Y ¿qué pasa? Bolívar no quería, o nunca había manifestado que quería entrenar. Y con Johnny, que de Bolívar, y hablamos y tal, y lo convencimos. Está bien. Mira, y ahora Santiago, para cerrar con Santiago y Polín. Mira, Ricardo, yo sí estudié en el San Ignacio, toda la vida igual que Polín. Jugué fútbol toda la vida en el colegio. Mira, después, a los 15 años, de 14 para 15, empecé en el San Ignacio había como
un sistema de entrenamiento que era para la gente que estudiaba en el San Ignacio, que se llama monitores, era de kinder y preparatorio, y nos colocaban para ayudar a los profesores, que en este caso eran Bolívar, Polín, tal, y así empezó la carrera de entrenador en el San Ignacio siendo monitor de kinder y preparatorio. ¿Okay? Creo que lo más bonito del colegio, que es la anécdota más grande, más allá de la historia, porque Polín, selección de Venezuela, Bolívar, todo, es que el Colegio San Ignacio, dentro de todas las cosas, trata de siempre integrar a sus estudiantes a que participen en la carrera de entrenador, o por lo menos que hagan estos años de semipasantías por horas sociales para que tú pudieras ser monitor de acá. En el caso de Lucky, en el mío, nos encantó tanto que decidimos seguir en el San Ignacio. Yo creo que yo seguí como por 14 años y Lucky creo que fueron por 16 años aproximadamente. Pero yo empecé exactamente en el San Ignacio hace 27 años de monitor. Todos más o menos entraron juntos. Yo también entré, de hecho, como en el 2000, 99, 2000, por ahí. ¿Y algo Mira, al final el más viejo voy a ser yo. Yo sé, tú vas a cerrar, pero caudillo. fíjate algo, que yo levanté información de ustedes con la ayuda de una inteligencia artificial que por ahora no voy a nombrar, y cuando sacó la reseña de Polín para espumar, para que te llenes y arranques ahorita esta primera parte, dice, es la máxima referencia de la mística del San Ignacio. Fue jugador. No, bueno, y yo después la dice, máxima... pero oye la otra parte, reconocido por su enfoque en la disciplina y el carácter, siendo un educador que utiliza el balón como herramienta pedagógica para formar ciudadanos. Ajá. Sí, pero yo no... ¿Qué hace con el balón? Se me queda en la cabeza. Eso lo escribió su esposa, Iris, ¿no? Agarra ese guante y no se te puede. Ahora tienes que portarte bien. No, lo que pasa es que, en cierta forma, es verdad, porque, ¿qué pasa? Yo empiezo estudiando, mi familia, los para espumar y todo, Esteban lo sabe, todos somos en San Ignacio, yo empiezo estudiando en el San Ignacio y empiezo a jugar fútbol en el San Ignacio. ¿Qué pasa? Yo tenía muchos problemas desde el punto de vista psicológico, no me gustaba el colegio y tal, y jugaba, y yo tengo la suerte, yo digo suerte porque al final hay un dicho que dice mi esposa que es real, que es, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Entonces, yo en el San Ignacio, en tercer grado, me voy a estudiar a otro sitio. Yo estudié, o sea, Santiago, Lucky, estudiaron más años en el San Ignacio que yo. Yo en tercer grado me voy del San Ignacio, jugué fútbol, pero cuando me voy, entrenador del San Ignacio era Valdivia. Valdivia era un entrenador peruano que estaba en el San Ignacio, muy capaz, con una enseñanza extraordinaria. Y cuando yo me voy del San Ignacio, Valdivia me dice, tú te vas, no vas a jugar aquí, no puedes jugar, porque en esa época la Lides no te permitía, si no estudiabas en el colegio, jugar en el colegio. Y ahí yo me voy a la Academia Venezolana de Fútbol, donde tengo la grata noticia de conocer a Pedro Castro. Y Pedro Castro es el pilar fundamental de que yo hoy en día sea lo que fui en el fútbol. No, el San Ignacio por sus dificultades y todo, pero yo termino jugando fútbol en la Academia Venezolana de Fútbol. Que además entrenaba en el Loyola antiguo, el de abajo, donde está el centro San Ignacio. Que por eso fuiste al mundialito. Entonces, con ellos, ese que se jugó ahí claro, yo jugué un mundialito en el año 89, yo fui a la selección sub-16 de Venezuela, que jugamos en Lima, Perú. Yo fui gracias a la Academia Venezolana de Fútbol, no gracias al San Ignacio. Okay. ¿Qué pasa? Al final yo hago mi carrera como profesional, cuando llego al Caracas, coincido con Bernardo Añor, que lo conocía, que nuestras familias eran de alguna manera afines, y Bernardo era el veterano del Caracas cuando yo llego en el 89 y yo era el juvenil. Y hacemos amistad por la esencia del San Ignacio. O sea, lo que quiero recalcar aquí es lo que significa el San Ignacio desde muchos puntos de vista. Al final termino jugando fútbol profesional, no me veo más con Bernardo y tal. Bueno, lo cierto es que cuando viene mi lesión de rodilla y me decido retirar del fútbol, automáticamente recibo una llamada de Paco Calderón, que fue mi entrenador en el San Ignacio antes de irme, y de Bernardo Añor. ¿Qué pasa? Los dos estaban en la junta directiva del fútbol del colegio. Y me dicen, ahora que te vas a retirar, ¿no te gustaría entrenar? Y ahí es que yo empiezo a entrenar. O sea, yo en realidad empiezo a entrenar al fútbol gracias a ellos. ¿En qué año? Y yo digo, bueno, año? Sí, me gustaría entrenar. Y ¿En qué año? empiezo a entrenar en el San Ignacio. Polín, ¿en qué año? ¿En qué año? Eso estamos hablando año 96, 97. Yo me retiro en el 96. Así, a memoria, así, año 97. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 26 años. Ok. Entonces, yo llego al San Ignacio por eso. O sea, yo en realidad, el San Ignacio y todo lo que viví en el San Ignacio y todo lo que fui como entrenador, se lo debo a Bernardo Añor y a Paco Calderón. De hecho, me acuerdo que en esa época la junta directiva estaba conformada por Joseba Barojas, el padre de Alain y todo, y era impresionante porque, por ejemplo, Joseba Barojas, Ciro Bibiglio, que estaba en la junta directiva, no querían que yo entrenara, porque tenían mala relación o habían tenido problemas en el reencuentro y todo esto con los para espumar, y yo era para espumar. ¿Mala relación qué significa? ¿Peleas? Bueno, habían tenido problemas, porque, ¿qué pasa? ¿Con cuál de todos? ¿Con Julito? La directiva del Loyola, antes de que llegaran ellos, eran los para espumar. Y cuando llegan ellos, hay un problema, hay una diatriba, por decirlo así, y había gente en la directiva, cuando a mí me piden que vaya a entrenar, que no querían que un para espumar entrara. Pero que
que dicta mucho de ellos, porque después Joseba Baroja, y lo puede decir Santiago, lo puede decir Patri, lo puede decir Edgar, que es una de las personas que más me quiere y que yo quiero a él con todas sus. Entonces yo por eso empiezo a entrenar. Yo empiezo a entrenar. Valdemar lleva a los equipos A, Valdemar Santos, que lleva muchos años en el San Ignacio, y yo empiezo a entrenar los equipos B junto con Fernando Sandoval. Fernando Sandoval llevaba un grupo y yo llevaba otro grupo. Y así yo empiezo a entrenar en el San Ignacio. O sea, al final, yo llego al San Ignacio gracias a Bernardo y a Paco Calderón. Está bien. Que un poquito me conocían, Paco porque me dirigió en el Loyola. Paco, eso, es que no recuerdo, no sé cómo decirte la categoría, pero yo estaría en segundo o tercer grado y Paco era mi entrenador. Paco Calderón, que paz descanse. Por ello yo empiezo a entrenar en el San Ignacio. Y después, bueno, viene toda esta... ¿En qué año te fuiste del San Ignacio? Yo me voy del San Ignacio cuando me vengo a vivir a España. Yo llegué aquí en el 2015. Pero no dejo de trabajar en el San Ignacio hasta ahí. Cuando te contrató el Deportivo Petare como parte del cuerpo técnico, renunciaste. No, pero yo sigo trabajando en el colegio. Yo siempre seguí trabajando en el colegio. Cuando trabajo en el Deportivo Petare, yo antes del Deportivo Petare trabajé como asistente en un equipo de primera que se llama Estrella Roja, que fue a través de Saúl Maldonado, que fue compañero de Bolívar y mío en el Caracas. Y yo sigo trabajando en el San Ignacio. Yo sigo trabajando todo el tiempo que trabajo en profesional en el San Ignacio, porque al final sentía que era parte de mí el San Ignacio. Claro, ahora, una pregunta, y era importantísimo para mí. Una pregunta a los cuatro. Terminaron siendo entrenadores después de su carrera futbolística, unos profesionales, otros no tanto, otros amateur, pero en definitiva, ¿tú te metes a ser entrenador ya o tienes que hacer un curso? ¿Tienes que o eso va en el camino sobre la base? Antes o después, o sobre la base. Sí. O sea, el colegio te agarra como entrenador. ¿Cómo es esto? Porque, digamos, entrenador de un equipo de fútbol de colegio no es lo mismo que entrenador de un equipo de fútbol en un sistema de un equipo, porque también eres parte como un profesor, o sea, estás como en la parte académica también, o sea, formas parte del equipo de docentes del colegio, ¿no? Entonces, claro, mucho más. Pero yo te puedo decir, Esteban, que en ese apartado, nosotros primero entramos, creo que todos entramos porque conocíamos a alguien, que al final la vida, el fútbol, todo así. Entras y conoces a alguien y después te preparas. O sea, porque al final yo a los 26 años me encuentro con que no puedo seguir jugando fútbol profesional, que hasta hace 2 meses podía jugar, y me sale la opción de entrenar en el San Ignacio. A partir de que me sale la opción del San Ignacio, aprendo. Y empiezo a asumir que tengo que entrenar y empiezo a hacer los cursos de entrenador. Pero creo que el San Ignacio influye mucho en mi vida y en la vida de todos, porque tu formación como persona, incluso en esa época, yo estoy hablando de esa época, no puedo hablar ahora, en esa época era más importante que inclusive tu formación como persona, como entrenador, perdón. Tu formación como persona, que fueras una persona educada, que le enseñaras valores a los niños y todo, era muy importante, más allá que lo que fueras como entrenador. Después existe esta iniciativa de cada uno, que uno dice, bueno, si me voy a dedicar a esto, porque además cuando nosotros llegamos al San Ignacio, tanto Santiago como Bolívar como Patri, cuando llegamos, el San Ignacio era una escuela muy competitiva, muy competitiva, de las mejores de Caracas. Entonces, ahí te empiezas en fútbol. Ahí te empiezas a decir, yo me tengo que preparar, yo tengo que empezar. Después está el tema de que cada uno de nosotros tenga a dónde quiero llegar. Yo me empecé a preparar, viajé afuera y todo, pero porque yo sentí, gracias al San Ignacio, que me gustaba ser entrenador y que quería ganarme la vida como entrenador. Pero al principio creo que influye mucho la formación que uno tiene como persona para estar en el San Ignacio. Y todos los que estamos aquí, gracias a Dios, Bolívar, ¿por qué fue recomendado el San Ignacio? Porque era una extraordinaria persona. O sea, yo conviví con Bolívar 10 años, compañero de cuarto, y sé lo que es como persona. ¿Cuál Bolívar es ese? Edgar contigo. Y Esteban, para que sepas, y sumo todo lo que dice Polín, el San Ignacio tenía en ese momento cosas especiales. Sí nos parecíamos un equipo profesional de fútbol. O sea, Polín, Bolívar, Patrick traía una mentalidad de querer que el Colegio San Ignacio avanzara futbolísticamente a un nivel de cualquier escuela mundial, ¿ok? Pero siendo formadores de personas, como te está diciendo él. Entonces, sí tenía el componente de tratar de que los niños fueran al máximo, y empezó un ciclo donde cambió todo el proceso de cómo seleccionaban a los niños, de bajar los manuales del Real Madrid, de manuales del PSV que tenía Polín de Holanda, de entender cómo hacer una planificación anual, que nos reuníamos 20 días antes para planificar. O sea, sí trabajábamos como un equipo profesional a escalas de niños de 10, 9 años, 8 años, pero siempre con la visión de que fueran buenas personas y formando a personas que en un momento determinado entendieran. Por encima del deporte está la amistad, los valores, la puntualidad, el ser buena persona. Pero sí era un equipo muy competitivo y tenía los factores de las dos puntas, formador y profesional.
Ahora, y yéndonos un poquito al lado menos formal, ¿con cuáles eran los equipos que había más rivalidad? Ilústrenme a mí, que como Bernardo dijo, yo soy de la provincia. Del interior de la República. Así que yo no sé mucho de esos piques. Yo he escuchado que si La Salle contra el San Ignacio. Echen algunos cuentos ustedes de esas rivalidades que había dentro de los códigos, por supuesto, que Santiago acaba de enfatizar. Okay, yo te voy a puntualizar un poquito acerca de eso. Loyola siempre, su mayor rival, estoy hablando hace muchos años, fue La Salle de la Colina. ¿Okay? Y algo que se me olvidó también comentarles, cuando yo empiezo a subir a Caracas a jugar, juego con La Salle, que está en Quebrada Honda. No sé si ustedes llegaron a conocer ese La Salle. Lo que pasa es que acuérdense que Patri es mayor que nosotros, ¿eh? Pero no es Patri es el abuelito. Por eso lo llaman el abuelo. Mira, con mucha honra. Mira cómo se ríe Bolívar, mira cómo se ríe Bolívar. Son 66 años y bien vividos, se lo puedo asegurar. Ahora, en esa tienda Honda nosotros teníamos que subir, que esta es una anécdota bien curiosa que me gustaría compartirla con ustedes. ¿Tú sabes cuánto nos daban a nosotros, por decir algo, un viático, pero era una ayuda para que podamos subir? A nosotros nos daban 6 bolívares. 6 bolívares. En ese tiempo era cuando salieron los billetes esos rosaditos de 5. Y había un padre. Los tinoquitos. Ajá, era el hermano Luis, que una vez que terminaba el entrenamiento allá en Cebucán, en el camerino le entraba y ponía un billete de 5 y un bolívar encima para que no se volara. Y cada quien terminaba su ducha y agarraba sus 6 bolívares. Nunca hubo un problema que se perdieron 6 bolívares. Y otra cosa, cuando salíamos de allí, había un transporte que nos llevaba desde Quebrada Honda a Cebucán y de Cebucán al Silencio. Y ahí tomábamos el bus para La Guaira. Y todavía existe un restaurante que se llama La Casa del Espagueti. No sé si ustedes llegaron a conocerlo. La Casa del Espagueti. ¿En dónde? Y el mesonero. Te está poniendo muy viejo, Patrick, ¿eh? Te está poniendo muy viejo, ¿eh? El mesonero dice, oye, vienen los chavos de La Guaira, los que juegan fuego. Y eran 1.50 costaba un plato de espagueti y $1 el cuartico de naranja. Gastábamos 2 bolívares en comer ahí. Y había que llegar a la casa, a La Guaira, a hacer tarea y a estudiar. Para que lo que hacía. Y Ricardo, y sumando lo que dice Patrick, siempre el archirrival fue La Salle, después el Santo Tomás de Aquino, y por último, más o menos del 2008 en adelante, 2010, fue el San Agustín del Paraíso. Ok, ¿qué fue? O sea, el colegio de Hernando nunca fue rival. El colegio el colegio de Hernando nunca. Eso eran unos fantasmas. Pero tú sabes cuál es la razón. Pues yo tengo que decir algo. Hernando no juega fútbol. Que en verdad es soccer con Q. Por eso no eran tan buenos. Yo jugaba a béisbol. Entonces, bueno. Ajá. Bueno, perdón, Santiago, remata la idea que te interrumpí. Estaba La Salle. No, en ese momento el San Agustín del Paraíso es un detalle bonito. Empieza desde mi perspectiva. Puede ser falso a copiar mucho el desarrollo del proceso que había empezado a traer Paulín con Bolívar y con Patrick a imitar el proceso de lo que estábamos haciendo en el colegio. ¿Ok? Y empezaron a optar por ser un poco más competitivos y más profesionales, entrenamiento de alto rendimiento con niños. Recuerda que nosotros llegamos a tener un preparador físico donde martes y jueves entrenabas en el colegio y los miércoles tenías una opción de ir donde un preparador físico a que hicieras otro entrenamiento extra. O sea, realmente era un colegio que estaba pensando en llevar a jugadores a alto nivel, y así fue Alain Maroja, Juan Pablo, Fernando Aristigueta. Y el primero que copia para mí el proceso completo es el San Agustín del Paraíso y se transforma en nuestro rival automáticamente. Sí, y es que La Salle se termina cayendo por ella sola. O sea, La Salle llega un momento que nada. La Salle llega un momento que tiene un declive importante. El San Agustín del Paraíso empieza a crecer, busca entrenadores jóvenes que tienen la misma óptica que nosotros de aunque estemos en un colegio, porque al final la óptica de nosotros ¿cuál fue? O sea, Patri es jugador de fútbol profesional. Bolívar es jugador de fútbol profesional. Paulín Páez Pumar es jugador de fútbol profesional. Y nosotros siempre hablábamos, o sea, y eso creo que se lo sembramos a Luqui, a Santiago. Nosotros siempre hablamos de que al final estamos aquí en una escuela con mucho talento, con todo, porque el San Ignacio, yo llegué aquí a España en el 2015 y Matías, con 6 años, va a hacer una prueba en un equipo. Matías y en el equipo donde... Matías mi hijo, para la audiencia. Y al equipo que va, cada uno de los jugadores lleva su balón. Cuando nosotros llevamos 7 años, estoy hablando de España, que España se llena la boca diciendo que es el mejor fútbol, tal. Y nosotros llevamos 6 o 7 años donde había un saco de balones para cada equipo con 18 balones para 18 jugadores. O sea, en el San Ignacio se hacían muy bien las cosas. Muy bien. Era una escuela de primer nivel. Y sumando a eso, Ricardo, para terminar de completar lo de Paulín, nos inculcaron, yo creo que desde el colegio y desde la motivación, a hacer siempre, o sea, nunca íbamos al colegio a entrenar por entrenar. O sea, nosotros queríamos ser realmente competitivos. O sea, si necesitábamos ir un domingo a entrenar extra, lo íbamos a hacer. Cuando Paulín se metía en semifinales, había entrenamiento sábado y domingo, ¿sabes? Cuando Bolívar se metía en cuarto de final, había entrenamiento sábado y domingo si no había partido. O sea, inculcábamos tanto a los mismos entrenadores como a los alumnos, vamos a ser los mejores. O sea, o por lo menos vamos a morir con las puertas puestas intentando ser los mejores. Si perdemos intentando ser los mejores,
perdimos, los otros son mejores, pero era dar el 200%. Mira, bueno, pero que aparte va con lo que te enseña el colegio. El Magis, exacto. Va con lo que te enseña el colegio, el Magis. Cabe ser mejor. Pero a veces para ser mejor necesitas entrenar más, hacer más cosas para. Mira, dejen que hable de La Guaira, ya va. Pues dame un segundito que era una pregunta que a lo mejor. El de La Guaira no habla nada, el de La Guaira Deja que hable Bolívar. Vamos a cerrarlo de las rivalidades. Edgar, Bolívar, Díaz. Dinos cuál es la que tú percibes o has percibido como la rivalidad más dura. Yo te puedo decir, de los juegos que yo fui con mis hijos Rodrigo y Diego contigo, los que a mí me parecían más intensos, o que me parecieron más intensos, fueron contra la Hermandad Gallega en la sede campestre en Mariche y en Caricuao. Esos son los que yo recuerdo como más intensos. Pero ¿cuál era la rivalidad más dura a tu percibir? Sí, bueno, yo que tuve la posibilidad también de dirigir en las diferentes, como dijo Patrick, las mal llamadas A, B y C. Yo comencé siendo entrenador de los equipos C, y estos equipos que tú nombras, sobre todo el San Agustín del Caricuao, pues en la categoría en la que me tocaba dirigir a mí era un equipo competitivo, porque te recuerdo que todos los colegios no manejaban el mismo volumen de jugadores que nosotros. Esa es otra cosa importante que hay que resaltar. Entonces, ¿qué pasa? A los terceros equipos del colegio, por decirlo de alguna manera, les tocaba jugar en muchas ocasiones con los mejores equipos de otros colegios. Entonces, ahí tú te das cuenta el nivel de, como dice Santiago, de exigencia que teníamos nosotros. Y lo importante aquí era que competíamos contra los mejores equipos de otros colegios, no estando al mismo nivel, de repente estando un poquito por debajo, y aún así competíamos. Pero yo creo que en esa categoría, San Agustín de Caricuao y creo que había un colegio que se llama Integral del Ávila, también era muy duro en aquella época. Y ya en la categoría ya de arriba, de A y B, sí, la Hermandad Gallega la olvidamos. Tampoco olvidemos que estaba el Caracas Fútbol Club con sus escuelas, también compitiendo en esa liga, en la liga Central del Vecchio, cuando estuvimos en Central del Vecchio, y en colegial también. ¿Y contra Fratenza jugaba el San Ignacio, contra los Sabares? Sí. Fratenza tuvo una pasantía en sus inicios en Central del Vecchio, creo que fue. Y obviamente era un equipo competitivo porque ellos ya entraron siendo academia, entonces tenían, como quien dice, parte de los mejores jugadores de cada colegio de Caracas, y bueno, eso hacía que fueran súper competitivos. Ahí rescatamos un poquito los arcos, ¿vale? Porque Giovanni y su hermano Sabarese son de colegio. Sí, ese es otro programa, Hernando. Si quieres hacer un episodio de tu colegio, invita a otra gente. Mira, vamos a pasar la segunda. Con los arcos no brillaron con Fratenza. Quiero hacer una pregunta. Ustedes, sobre todo Polín, eran un equipo de entrenadores que se lo tomaban como profesionalmente. Ahora, yo no conozco nada del fútbol colegial, pero siempre he oído famoso Lino en el Santo Tomás. También tenía más o menos el mismo sistema que ustedes. ¿El famoso qué? En el Lino Alonso, perdón. Lino Alonso, que además fue un hombre importante no solamente en el fútbol colegial, sino en el fútbol profesional también. Él fue asistente técnico de varios entrenadores de primera división, no solamente en el Caracas, creo que también, no sé si en el Italia, en otro más, pero la verdad es que Lino también manejaba al Villanueva como ustedes manejaban al San Ignacio, ¿no? Sí, él estuvo un tiempo trabajando con César Farías también. Parte de su cuerpo técnico estaba en la selección nacional, es verdad. Y puedo con mucha propiedad, él conocía mucho el fútbol infantil. Muchísimo. Él sacó a Peñaranda, ¿cómo se llama? Que era colombiano, un negrito fuerte, ¿cómo se llama? Rentería. Eso, todo eso, el mismo Vizcarrondo. Todo eso. Esteban, ¿cuál era tu pregunta? Mico no salió de ahí. ¿Quién? Mico Fedor. La pregunta, Esteban. No estoy seguro. Ya la pregunta la hice. La pregunta era que si era el mismo sistema, digamos, a nivel como profesional, entre comillas, que ellos aplicaban dentro del San Ignacio, también Lino en el Villanueva. Yo creo que es así. Y oye, muchos jugadores profesionales, como lo que pasa es que sacó el Villanueva. Yo te puedo decir que, claro, pero en el Villanueva, nunca tuvo. En la época que yo estuve, después, pero nunca tuvo el prestigio del San Ignacio. Es que llegó un momento en que nosotros, en grandes no, pero llegó un momento que nosotros llegamos a las 3 finales de infantiles. Yo tuve un año que llegué a las 3 finales, manteniendo un criterio, que eso es lo importante, o sea, manteniendo un criterio que el que no iba a entrenar no jugaba, que el que llegaba tarde a un partido no entraba de titular. O sea, ahí es donde yo voy a la formación. Yo no lo sé si la tenía el Villanueva o no. Claro. No puedo hablar por ello. Yo hablo por lo de nosotros. Mi sobrino Alfredo, yo me acuerdo de estar en un viaje que hacíamos a Donosti de torneo, y Johnny estaba en la final para jugar contra la Hermandad Gallega. ¿Te acuerdas, negro?
Claro. Bolívar, ¿te acuerdas? Johnny estaba en la final y mi sobrino llega tarde y Johnny me llama por WhatsApp y me dice, es que tu sobrino llega tarde, pues déjalo en el banquillo. En el banquillo. Y nos estábamos jugando la semifinal. Entonces, esa formación, cuando nosotros decimos que como profesionales es que fomentábamos que soñaran con ser futbolistas, porque la mayoría de nosotros habíamos sido, porque Patrick, Bolívar, Johnny Hernández habíamos sido futbolistas profesionales, y después estaban Lucky y Santiago, que no habían sido futbolistas profesionales, pero habían crecido con ellos, con nosotros. Y nosotros fomentamos eso. A lo mejor de joven yo no lo valoraba tanto. Hoy en día, que a lo mejor he pasado por muchos empleos y cosas, yo nunca he tenido un equipo de trabajo que al final no era un equipo de trabajo, era una familia inculcada por lo mismo, lo que dijo Polín, los mismos valores. O sea, nosotros éramos unidos a muerte. O sea, de hecho, yo ahorita veo a Patria aquí, a Bolívar, y es como si no hubiese pasado el tiempo. Éramos un equipo que... No, bueno, Patria está calvito, cuidado, No, pero está bien. Mira, tenemos que ir terminando, señores, con este espectacular episodio. Yo le voy a hacer 2 últimas preguntas. Si alguien tiene una anécdota que le quede por dentro y que la quiera decir, y además el público que sepa lo siguiente: de los 4, solo Edgar y Patrick siguen actualmente en el colegio. Sí. Santiago y Paulín viven en España. Bueno, Paulín ya se lo notamos con su acento nuevo. pero ¿qué pasa? Hostia, tío, no. ¿Ustedes han notado algún cambio? Tío, vale. Santiago es más venezolano porque se mezcla con venezolano en Madrid. Yo lo que pasa es que aquí, en Castellón, o hablo valenciano o hablo el español mezclado con... ¿Vas mucho para los juegos del Villarreal? A veces, pero no. Es que el Villarreal tiene un problema. El Villarreal es un club como el Chelsea en Inglaterra. ¿Qué pasa? Llega un momento que tienes tantos abonados que ya no tienes puesto. Y yo, la verdad, no me gasto un abono para ir, porque no voy a ir todos los fines de semana. No. Aquí lo vemos por televisión, mi hijo y yo vemos por televisión el fútbol y ya. No voy mucho. ¿Y qué tal el ambiente? O sea, la fanaticada. Si es El ambiente en Villarreal, poca cosa, Frío. Aquí en España lo llaman los comepipas. Porque están comiendo pipas todo el tiempo, tío. No están gritando. Ajá, la pregunta para Bolívar y Patrick, entonces, que son los que están, y sin caer en política ni en cosas complicadas, porque entonces tenemos problemas con YouTube donde está el podcast. Pero ¿han notado algún cambio desde la época que estuvo Santiago y Polín, que digamos, o que yo, desde el 2015 más o menos, para acá, han notado algún cambio en, no sé, en la escuela, en cómo funciona, bueno o malo? Porque creo que ahora hay menos población académica de donde escoger jugadores, ¿no? ¿Han notado algo que nos pueda contar? Bueno, sí, mira, hay menos población académica, pero la población de futbolistas, pues, sigue allí. Nosotros estamos trabajando con alrededor de 550 chamos todavía. De hecho, recientemente no, hace un par de años, 3 años atrás, pues, logramos algo histórico con el colegio, que fue ganar 7 títulos de la liga colegial, de los cuales 6 fueron de la división A1, que es la división top de la liga colegial, y bueno, y eso hizo como fue post pandemia, eso hizo como que los chamos pensaran nuevamente en volver a jugar fútbol, a reintegrarse los que se habían ido y todo eso, y sí, gracias a Dios, pues tenemos una población grande. O sea, el talento está allí, Hernando, está ahí el talento. Y con eso terminamos. Gracias a ustedes y quédense para oír la canción. Y gracias a nuestro patrocinante Ron Carúpano, y les pedimos por favor que se suscriban y comenten en YouTube y nos sigan en Instagram. Desde 5R que se viene la salsa de Loyola, es en la cancha de abajo, vamos a darle chola. Rueda el balón, vibra el alma, empieza el ritual. Edgar Bolívar, el desastre, grita sin piedad. Marca bien, muchacho, que esto es espiritual. Bolívar es cuaireño y en la cancha daba leños. Patrick, Eli, el abuelo, con sabiduría ancestral, te corrige con sonrisa y con jugada magistral. Tiene calma, come cachapas, mejillones, con queso en mano, quítale un poquito, ponle sal. Polín pa' espumar, el caudillo del clan. Mandaba más que rector, pero sabía enseñar. Regañón y hablado, pero si tiene corazón, vamos Ignacio, fundador y general de la compañía real. Entre rezos, disciplina y corazón, agarramos el balón. Ignacianos en la cancha, fe, sudor y pasión. Con parrilla los domingos y amistad de campeón. No se olviden de las notas, a estudiar en el salón. Ay, Loyola, qué sabor, qué bendición. De la cancha a la vida nos formaron con razón. Entre goles y valores se forjó la tradición. Salsa, fútbol y amistad en una sola pasión. Y aparece Santiago, el negro sin igual.
mil papás y mamás. Mi hijo es Messi, póngalo en el 11 a jugar. Pero ellos con paciencia y humor tropical decían, señora, su hijo defiende regular. De esas canchas salieron sueños con acento nacional. Baroja en el arco, Aristeguieta letal. Juanpi con magia, Aramburu sin parar. La Vinotinto vibra gracias a ese ideal. ¡Ay, Loyola! ¡Qué sabor! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! De la cancha la vida nos formaron con razón. Entre goles y valores se forjó la tradición. Salsa, fútbol y amistad en una sola pasión. ¡Fuerte! 5RG. Polín manda, Pero invita a la parrilla. el abuelo aconseja hasta la salida. Bolívar grita pero te hace mejor. Santiago te canta mientras es el gol. Faltó Lucky, faltó Johnny, faltó Oropesa, faltó Miguel Plan. Pero no entristezcan que todos comemos pan. Que suene el balón, que suene el timbal. En San Ignacio se aprende a soñar con fe en los pies y fuego en el corazón. De Loyola pa'l mundo sale el campeón. ¡Qué sabor! ¡Qué ¡Qué bendición! De la cancha la vida nos forma